Y tú que te creías el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Hola a todos, bienvenidos a El Espacio Mexicano. En el video de hoy vamos a repasar los usos de los tiempos verbales pretérito y copretérito. Estos tiempos ya los hemos estudiado con anterioridad, pero el día de hoy vamos a aprender a utilizarlos en contexto. Lo primero que vamos a hacer es repasar los usos de ambos tiempos verbales. Después, vamos a aprender a combinarlos para contar una historia. Por último, les propongo un ejercicio para que podamos aplicar los conocimientos adquiridos. Manos a la obra. ¿Para qué empleamos el pretérito y el copretérito? El copretérito, o también llamado imperfecto, lo utilizamos para describir acciones en el pasado. En una narración nos colocamos dentro de una situación que transcurre en el pasado. Por ejemplo, aquella mañana hacía mucho calor en el salón de clases. Como podemos ver, la situación o la acción no terminan en el momento del pasado. El pretérito o indefinido lo utilizamos para hablar de hechos pasados que ya terminaron. Es decir, nosotros, como hablantes, nos colocamos después de la situación o la acción que ya terminó para hablar de ella. Por ejemplo, aquella mañana hizo mucho calor en el salón de clases. La situación o la acción ya terminaron en el momento en el que hablamos. Es decir, usamos el copretérito o imperfecto para hablar de una situación o hecho que todavía no ha terminado, que ocurre en un momento del pasado. Por su parte, utilizamos el pretérito o indefinido para hablar de situaciones o hechos que ya han terminado en el momento del pasado. Pretérito o copretérito. ¿Cómo podemos utilizar ambos tiempos para contar una historia? Cuando contamos una historia en pasado, usamos el copretérito o imperfecto para describir el entorno, cómo, cuándo, dónde y qué ocurría. Por ejemplo, era una tarde de verano en la universidad. Llovía. Algunos alumnos salían de clases, otros estudiaban en la biblioteca. El pretérito o indefinido nos sirve para hablar de las acciones ya acabadas, aquellas que ocurrieron dentro de ese entorno, cómo, cuándo, dónde y qué sucedió. Por ejemplo, Laura olvidó sus libros cuando salió de la biblioteca. Para su fortuna, Emilio los encontró. Para contar una historia, también usamos el copretérito o imperfecto para hablar de cualidades o características estáticas, aquellas cualidades o características que no cambian durante un tiempo determinado. Por ejemplo, Laura era una alumna muy inteligente. El pretérito o indefinido lo usamos para hablar de una serie de cualidades o características dinámicas, es decir, aquellas que en su conjunto forman parte de un proceso. Decimos cómo fue en su totalidad. Por ejemplo, la fiesta de graduación estuvo muy divertida. Bailamos, cantamos y nos divertimos toda la noche. Es así que el copretérito o imperfecto sirve para mostrar una imagen del pasado. Digamos que es una suerte de fotografía. El pretérito o indefinido nos sirve para mostrar una secuencia de imágenes en el pasado. Diferentes acciones que son como una suerte de película.
Recapitulemos. Hasta aquí hemos visto que el copretérito o imperfecto nos sirve para hablar del entorno de nuestra historia, es decir, del escenario. También nos sirve para hablar de cualidades o características estáticas, cómo era algo en ese momento. En cuanto al pretérito o indefinido, nos sirve para hablar de acciones ya realizadas. ¿Qué sucedió dentro de ese escenario? También nos sirve para hablar de cualidades o características dinámicas, de un proceso en su conjunto. Ahora bien, les propongo una actividad donde vamos a poner en práctica los usos del pretérito y del copretérito. Les propongo que a continuación llenen los espacios en blanco de esta historia. El conejo en la luna es una antigua leyenda mexicana. Para llenar los espacios en blanco, deberán seleccionar uno de los verbos que se encuentran del lado izquierdo del ejercicio. Asimismo, deberán elegir si el verbo debe conjugarse en pretérito o en copretérito. Deben poner atención en cada idea u oración. ¿La oración o la idea nos describe el entorno? ¿Nos habla de las cualidades o características de un personaje? ¿Nos indica acciones o situaciones ya terminadas? ¿Nos habla de procesos en su conjunto? Mucha suerte. Para conocer las respuestas del ejercicio que les acabo de proponer, o si tienen alguna duda del tema que acabamos de revisar, les pido que me escriban al correo electrónico que aparecerá en pantalla. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Me alegro que ahora sufras, que yo